Bueno, entonces vamos ahora a pensar un poco cómo se recalcula la matriz de distancia, que claramente es el paso clave del algoritmo, porque si miran bien, toda la esencia del algoritmo es calcular esta matriz de distancia, juntar dos elementos y después volver a recalcular esta matriz de distancia. A ver cómo es que se genera este recálculo. Entonces, pensemos con la primera matriz de distancias original. Entonces tenemos n elementos, del elemento 1 al elemento n, son nuestros clústeres o elementos originales, y tenemos la misma cantidad de columnas que cantidad de filas. Y la matriz de distancia es una matriz que tiene n por n, por supuesto la diagonal está llena de ceros, porque son las distancias de un elemento a sí mismo, y la parte superior y la parte inferior de esta matriz, los triángulos estos, son idénticos, porque por la propiedad de simetría de la distancia. Entonces, una vez que calculamos todas las distancias de todos contra todos, lo que tenemos que hacer es buscar qué par de elementos son los que tienen menor distancia, sin incluir obviamente los ceros, que eso es trivial. Entonces, supongamos para hacer las cosas sencillitas que los elementos más cercanos son el i y el j. Eso quiere decir que la distancia entre el elemento i y la j, esta de CICJ que está acá, es el menor valor. Perdón, es el menor valor. Entonces, en el próximo paso, nosotros, una vez que unamos los elementos i con el j, vamos a tener que recalcular la matriz de distancia. La nueva matriz de distancia va a tener ahora, en vez de tener los n elementos que teníamos antes, hay dos elementos que van a desaparecer individualmente, el i y el j, y se va a generar un nuevo elemento, un nuevo clúster, que va a ser el CIJ, que es el clúster que surge de haber unido los dos elementos, el i y el j. Por lo cual, si pensamos en todos los elementos, todos los pares que no involucran al nuevo elemento CICJ, piensen por un segundo en esta fila, esta es la nueva fila que tenemos que recalcular de la matriz. El resto de las filas, salvo las que de golpe intersectan al elemento CIJ, todos los demás elementos los tenemos ya calculados del paso anterior. Por lo cual, lo único que tenemos que resolver es esta nueva fila y por supuesto simétricamente esta otra columna. Pero concentrémonos en la fila porque tiene todos los elementos, la columna es exactamente igual a esta fila. Si miramos esta fila, alcanza con que sepamos resolver cuál es la distancia entre un elemento cualquiera, llamémoslo L, y este nuevo clúster CIJ. Si nosotros sabemos resolver la distancia de un elemento que teníamos antes a un nuevo elemento, que es la unión de dos elementos anteriores, vamos a poder recalcular la matriz de distancia. Entonces, lo que tenemos que generar ahora y tenemos que definir es una nueva métrica, una nueva función, que sepa definir la distancia entre un elemento y la unión de dos elementos. Entonces, si logramos escribir a esta distancia en términos de distancia de los elementos definidos previamente, podemos asegurarnos que siempre podemos recalcular la matriz de distancias.